¿Quién soy yo? ¿Esclavo? ¿Siervo? ¿Amigo? O como vimos el sábado anterior, el hijo. El privilegio de ser llamados hijos de Dios. Que por la infinita gracia de Dios, por su infinita gracia, por su amor, por su misericordia, el Señor nos dio esa oportunidad para tener esa convicción y esa seguridad de que el Señor está con nosotros y que nos adoptó en la familia de Él. Pero hoy vamos a ver que Dios nos revela en la medida en que nosotros vamos viendo todas las maravillas de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién es este? ¿Quién es este que está ahí siempre al cuidado de nosotros? ¿Quién es este que muchas veces la gente se quedaba atónita, asombrada, estupefacta de verlo actuar, de verlo hacer proezas, maravillas, señales, sanidades, de todo? Pero vamos a ver quién es este. Y para eso vamos a estar en el libro de... me prende la luz, me apaga. En el capítulo 4 del libro de Marcos, del verso 35 al 41. Verso 35 al 41, en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿A cuál día se está refiriendo el Señor? Miremos ahí en el capítulo 4, verso 1 y 2. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: he aquí que el sembrador salió a sembrar. El Evangelio de Marcos, él comienza en el capítulo 1, verso 1, afirmando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. De frente, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver aquí en el capítulo 4 es ver un retrato del Señor Jesucristo en su humanidad, en que dejó su deidad y vino a esta tierra para cumplir el propósito del Padre en la vida de cada uno de nosotros, y para una sorprendente, pero sorprendente demostración de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos habla el apóstol Marcos, y el poder que Dios tiene sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre la creación, que él dice. ¿Y qué más? Que este pasaje tan precioso de la Biblia, ahí en el mar de la Galilea, un mar que es de agua dulce, y que tanto en verano como en invierno, en este mar, que yo he estado bastantes veces ahí, repentinamente se levantan
muchas veces unas tormentas bien fuertes, duras, y que a veces pues ponen en peligro a las personas que van viajando en ese momento en barcas. Es por eso que Marcos nos quiere que nosotros palpemos el poder creativo del Señor en los milagros, en todo lo que vamos a ver, y cómo el viento y las olas obedecen a la voz del Creador. Reconocen el viento y las olas que es el Creador de todo lo que hay y existe. Verso 35, volvamos. Entonces, que en aquel día, cuando llegó la noche, un día lleno de enseñanza, un día lleno de compartir, de enseñar a una multitud que había ahí, una multitud impresionante. Y como había una multitud y él estaba al pie, ahí a la orilla del mar de la Galilea, pues le dice a uno de sus apóstoles que le presten la barca para predicar. Y además de predicar, enseñar. Y le enseña todas las parábolas. La parábola del sembrador. Después los discípulos le dicen, no entendimos nada, explíquenos la parábola. Y después les explica la parábola. Después la parábola de la cizaña. Después la parábola de que una luz, no sé, una luz se tiene que colocar arriba y no se coloca abajo para que alumbre todo lo que está alrededor. Las parábolas, todas las parábolas duró, y no solamente enseñando, sino también sanando a todo el que estaba enfermo, a todo el que estaba necesitado. Es por eso que fue un día realmente agotador. Ya terminando la tarde, el Señor está exhausto, está cansado de haber tenido un día como lo eran todos los días del Señor, pero este fue un día especial que Él estaba agotado, literalmente, también mostrando que Él también se cansaba como nosotros. Y nos habla ahí entonces, aquel día, ya lo explicamos, ¿no? Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y que se dieron cuenta los discípulos de que asumieron una verdad, que el Señor estaba totalmente cansado y que quería tener un tiempo de descanso razonablemente perfecto. ¿Por qué? Porque estaba agotado, exhausto, y quería tener un tiempo de descanso. Llegó la noche, les digo, pasemos al otro lado. Y verso 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. O sea que el Señor no se fue para otro lado, el Señor no comió, el Señor inmediatamente, ellos entraron a la barca donde estaba el Señor. ¿Y qué les dijo? Pasemos al otro lado. En el mar de la Galilea hay dos cosas fundamentales para atravesar el barco, el lago, el mar. Si se va remando o si se va navegando. Cuando hay que, los barcos llevan unos remos. Cuando no hay viento, pues tienen que remar. Pero cuando hay viento, están navegando. Y eso es lo que dice el verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. En Lucas 8,
8:23 nos dice, pero mientras navegaban, él se durmió. Mientras navegaban, él se durmió. El Señor no cambió. El Señor inmediatamente partió con ellos y se dirigieron mar adentro con una brisa y un viento extremadamente agradable. Iban felices y muchas barcas también los siguieron. Muchos de los que estaban ahí y que oyeron toda la enseñanza de todo el día estaban tan conectados con la enseñanza del Señor Jesús que también se fueron en las barcas. Entonces iban otras barcas también acompañándolos a ellos. O sea que había una comisión bien grande que iba ahí por el mar disfrutando de esa tranquilidad, de ese viento suave, de esa brisa suave, ¿sí? Pero nos dice nuevamente ahí, vamos a estar en pasajes paralelos, tanto en Mateo 8 como en Lucas 8. Verso 23, leamos el 22 aquí. Aconteció un día, ese día de Marcos 4, 1, 2, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaba, el Señor se durmió. ¿Por qué? Porque él estaba cansado, agotado, exhausto ese día. Navegaban juntos, todos felices. Y esta es una hermosa ilustración de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que apenas él subió a la barca, de una vez quedó como dormido, estaba profundamente dormido el Señor, mostrando que él se cansaba, que él también muchas veces tenía sed, tenía hambre, bueno, tantas cosas que nosotros pasamos. Y el Señor iba ahí entonces contento. Esta es una hermosa ilustración de que el Señor era 100% hombre y que estaba totalmente cansado porque verdaderamente era humano. Y despidiendo a la multitud, vamos otra vez a Marcos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas. Pero se acabó la calma, se acabó la situación de la brisa cálida, un viento suave, fresco. Pero nos dice ahí el verso 37, que en medio de la situación se desata una tormenta, pero una tormenta terrible, una cosa impresionante, que estalló esa tormenta, que era un vendaval, una tempestad, pero extremadamente fiera, una cosa, de un momento a otro cambiaron las situaciones y comenzaron ¿a qué? Comenzaron a entrar en qué. Primero se angustiaron, pero después la cosa fue aumentando, fue siguiendo. Y de esa, como dice ahí en el verso 37, se levantó una gran tempestad de viento, o sea, que llegó a ser un huracán que para el lago de la Galilea, de Genesaret, para que fuera un huracán de 2 y 3 metros de alto las olas. Comenzaron ¿a qué? Los barquitos, ¿cómo andaban? Como un barco de papel, para arriba y para abajo. Y les entró el pánico, el miedo, claro, ante esa tempestad tan tremenda. El agua comenzó a azotar y las olas eran extremadamente altas para el mar de la Galilea. Imagínense, 2 metros, 3 metros, eso es algo extremadamente alto.
El mar de la Galilea tiene 21 kilómetros de largo por 13 de ancho. Es un mar pequeño, es un lago pequeño. Y sí tiene 45 metros de profundidad. ¿Sabes? Iban ahí disfrutando. Los que iban, los apóstoles y los restos de discípulos que venían en las barcas, conocían perfectamente el mar de la Galilea. Conocían, estaban familiarizados con las tormentas que a veces tenían que enfrentar ellos. Pero, dice ahí, se levantó, pero una gran tempestad de viento. ¿Y qué hacía? Comenzó a inundar las barcas. Comenzó a inundar. Y ellos las conocían y se quedaron estupefactos. Se quedaron totalmente turbados, confundidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban totalmente convencidos de una cosa, que eso era algo anormal, que eso era algo sobrenatural, que ellos sí habían experimentado momentos de eso, de esas tempestades, pero no como esa. Y aquí viene algo bien interesante, viene formada por quién. ¿Quién fue el que creó esa tempestad que era anormal, que no era sobrenatural, era algo impresionante? Pues fue una tempestad ordenada por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué la ordenó Dios esta tempestad? Para demostrar una cosa que necesitaban ver los apóstoles, palpar, contemplarla, que el maestro que ellos tenían, el que apenas medio estaban conociendo al Señor, que era el que tenía también no solamente el poder ante la enfermedad, ante los demonios, sino que también tenía el poder sobre la creación, lo que Él había creado, y para enseñarles una lección de fe, de confianza, de seguridad en medio de unas aguas embravecidas, de unas aguas que eran algo anormal, ¿verdad? Para enseñarle esa confianza y esa seguridad. Adelantémonos un poquito para entender más lo que estamos hablando. Verso 40, y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Si yo le acabo de enseñar todo lo de las parábolas, les enseñé, les repasé, tuve paciencia, tuve todo el día enseñándoles para que fundamentaran la fe y me fueran conociendo, ¿sí? Que ellos pudieran tener esa tranquilidad de que era el Señor, de poder confiar. Ahora, ahí en el verso 35, en medio de la tempestad, le sumamos algo también impresionante. En medio de eso, de esa tempestad. ¿Qué tal esa tempestad? Cuando llegó la noche fue que vino la tempestad. Entonces, en una oscuridad terrible, con ese barquito para arriba y para abajo, ¿qué pensaron? Hasta aquí llegamos. Aquí llegó esto. Hasta aquí. Y entraron en la confusión. Y cuando veían al maestro, oiga, ¿y qué le pasa? Que este todavía está dormido. El único que tenía calma en la tormenta era el Señor. Y los discípulos no habían entendido
que Él era el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Los apóstoles no lo habían entendido todavía, y menos los que iban en las barcas, los que eran discípulos, pero en un segundo orden. Es realmente, pero es que a uno lo tome una tormenta en medio del mar, ¿usted para dónde va? ¿A dónde sale corriendo? ¿Sí? ¿Para dónde sale corriendo? Y en la noche, eso tenía que ser uno de noche, que ¿a dónde va a parar? O sea, el pánico, el miedo, el temor, de la realidad que vieron, la majestuosidad y la severidad del peligro con el que se estaban viendo. Y claro, lo único que hacían era ver que el maestro estaba dormido, porque todo el resto estaba en un pánico terrible, un pánico colectivo. Hasta aquí llegamos. Todos pensaron que hasta ahí llegaba su vida. ¿Y cuál fue la conclusión que llegaron? Todos vamos a morir en este momento. Todos eran conscientes del severo peligro que estaban viviendo. Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Miremos Mateo 8. Mateo 8, 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: oiga, pero usted, ¿por qué no tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué no estamos aquí para que entonces estamos al borde de la muerte? ¿Qué fue lo que le hicimos, Señor? ¿Y qué le echaron? ¿La culpa al Señor? Como nos acontece a nosotros cuando estamos por momentos difíciles, cuando pasamos tormentas, cuando estamos caminando por esos mares embravecidos, y que la única esperanza, ¿cuál es? Mire hacia arriba, porque es la única esperanza. Y ellos llenos de pánico. Y lo mismo ahí en Lucas 8 también, que es coincidencia, ¿no? Lucas 8, 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó, y vinieron a él 24, y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos, despiértese, por favor, despierte, ayúdenos. Y ahí fue cuando comenzaron a ver algo. Sabían que el Señor tenía poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, y aún tenía poder sobre la muerte, que había resucitado a Lázaro. Tenía poder sobre la muerte, y que el Señor vivía una intimidad y una comunión con el Padre. Y entonces, ¿qué fue lo que entendieron ahí? Que el único al que podían acudir era ¿quién? A buscar era ¿quién? A Dios, para que lo salvara, al Señor para que extendiera su mano e hiciera un milagro y poder salir de esa situación tan terrible que ellos estaban viviendo. Sabían que el Señor, y buscaron la solución divina, y la condición de la comunión del Señor con el Padre. Eso les daba una esperanza de que Dios era el único. ¿Qué fue lo que entendieron ahí? Como lo vamos a ver ahorita. Entendieron una cosa: que estaban ante el Dios hecho hombre, e entendieron que con el que estaba era el Dios de la creación, el Dios que aún los vientos y el aire y las olas del mar lo oían. ¿Por qué? Porque era el creador, porque Él los creó, y la naturaleza le obedece al Señor. Y fueron enseñados. En el Antiguo Testamento ellos conocían
El Salmo 65, ellos, como fueron enseñados en el Antiguo Testamento, conocían perfectamente el Salmo 65 del 5 al 7. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con tu poder ceñido de valentía, el que sosiega, el que calma, el único que puede calmar la tempestad, eres tú, Señor. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y su alboroto de las naciones. Ellos sabían eso. ¿Y qué sabían más? El Salmo 89. El Salmo 89, 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, y tú las aquietas, las calmas, las vuelve ¿a qué? A la paz y a la tranquilidad. Pero también sabían el Salmo 107. Y ese sí es. Veámoslo del 23 al 29. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Dios. ¿Cuántos capitanes en medio de una tormenta? ¿Qué es lo único que hacen? No hay nada que hacer. Humanamente no se puede hacer nada. Hay que ¿qué? Pongámonos a orar. ¿Quién vivió una tormenta como estas? Recuérdeme aquí que me olvidó. ¿Quién vivió una tormenta como estas? ¿Quién? Sí, el apóstol Pablo, en el capítulo 27 del libro de Hechos. 14 días sin ver ni luna, ni estrella, ni nada. 14 días. ¿Y qué les dice a ellos? Tranquilos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, que ninguno de ustedes están aquí, ninguna vida será perdida. Pero eso sí, todo lo que lleva este barco y el barco se perderá, pero Dios me dijo que ninguna vida se perderá. Y cuando ya se ha estrellado el barco y toda la vaina y ya estaba destruyéndose, muchos fueron a volarse. Dijo, no se vuelen todavía no es tiempo, porque todavía no estamos tan cerca. Bueno, para no hacerles el cuento, pues todos se salvaron, unos nadando, otros en tablas, y así todos llegaron ¿a dónde? Ahí a la tierra que se llama Malta, ¿verdad? Es que eso, yo me acuerdo que yo fui iba pasando ahí por el Parque Tayrona y llegamos a una playa que se llama Arrecifes, en Santa Marta, bueno, en el Parque Tayrona, y había un letrero ahí que decía, más de 250 han muerto aquí, no aumente la estadística. Y es que uno veía ahí en la orilla, se lo come a uno, se lo come el mar a uno ahí, y ahí nadie ha salido conmigo, el que se mete ahí. Imagínense eso en la orilla, ¿cómo era? Allá metido, ¿cómo era? De tremendo. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, sube a los cielos, desciende a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Dios en su angustia, y los libra de todas sus aflicciones. El único que puede cambiar la tempestad en calma, en sosiego, en tranquilidad, en paz, ¿es quién? Aquel que creó todo lo que existe en esta tierra, y se apaciguan sus ondas.
Claro, después se alegra, porque la misericordia de Dios es continua. ¿A quién mirar en una tempestad? ¿A quién pedir auxilio y socorro ante algo inminente que me lleva a mí en el peligro? ¿A quién? Al único que escucha nuestras oraciones. El Señor escuchó las oraciones de los apóstoles que conocían el Antiguo Testamento y que sabían estos salmos. Escuchó la oración. Cuando Él ve la necesidad, cuando ve la dificultad en la que nosotros estamos viviendo, ahí viene. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del que hizo el cielo y la tierra, de Jehová, de mi Padre. El socorro, la ayuda ante la dificultad. Cuando no hay para dónde mirar, el Señor viene al rescate y a la bendición nuestra. Solo a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene el poder sobre la naturaleza, aquel que tiene el poder sobre la muerte, aquel que tiene el poder sobre la enfermedad, sobre cualquier cosa, a ese en la tempestad, en la dificultad, es que yo tengo que buscar, es al que yo tengo que aferrarme. Y Él escuchó, el Señor escuchó la voz de ellos, la súplica de ellos, a pesar de la humildad, de la fragilidad y de la minúscula fe que tenía. El Señor le respondió, porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro amado Redentor, que siempre viene al encuentro de nosotros. La calma durante la tormenta. Viene el punto 3. La calma después de la tormenta. Miremos lo que nos dice ahí. Mateo 8:26, Lucas y Marcos. Vamos a leerlo. Él les dijo, 8:26 Mateo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. ¿Y se hizo qué? Una gran bonanza, paz, una calidad, un descanso. Les volvió la vida, les volvió la vida. Miremos Lucas 8:24. Despertando reprendió el viento y las olas, y se hizo gran bonanza. Y vamos a Marcos 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Podemos poner nuestra seguridad, podemos tener la certeza y poner nuestras vidas en las manos de Dios, aún estando en las aguas, bien, oh Dios, en circunstancias de una amenaza que nosotros no le vemos solución, ni le vemos una salida. Y aquí viene algo increíble que Dios hizo ahí. El Padre, recuerde que fue el que organizó esta tempestad. El viento y el agua inmediatamente, sin ningún show, con una tranquilidad. El único que tenía calma en los barcos, ¿qué hizo? Reprendió al viento y al mar, y ambos le obedecieron, tanto el viento como las olas le obedecieron inmediatamente al Señor. Qué precioso, porque reconocieron la voz de su Creador, y vino la calma más grande. Dice Marco, ¿qué nos enseña con esto? Que estamos viendo a nuestro Creador, a Dios, al
y a Dios hecho hombre aquí. Y este milagro, que es lo que trae a la vida de nosotros, es su poder que nos convence que estamos ante el Dios que creó los cielos y la tierra. Aleluya, hermano. Estamos ante el Dios que creó el cielo y la tierra, ante el único y sabio Dios, ante el único que se tiene que doblar mis rodillas ante Él, no ante las circunstancias, el miedo a la muerte, a la situación difícil. Es al único que Dios nos quiere enseñar eso, ante Él. Y por eso le dice en el verso 40, levantándose, reprendió al viento y dio al mar, calla, enmudece, y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Por qué? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? La debilidad de su fe. ¿Por qué el miedo? La inseguridad y el temor. ¿Por qué? Por una débil fe frágil, y que mi confianza, que mis ojos no están puestos ante el autor de la fe, ante el autor de la vida, ante aquel que nos entregó su vida por la de nosotros para darnos libertad. Ese es el miedo. Cuando yo no estoy en una intimidad con Dios, en una comunión, cuando yo no obedezco, cuando yo no estudio la palabra de Dios, cuando yo no tengo hambre y sed por estar en la presencia de Dios, cuando vienen los vientos de la adversidad, cuando vienen las tormentas, nos morimos del susto. ¿Cuánta gente no se muere del susto? Muchas personas se mueren del susto. Claro, la calma después de la tormenta. Interrumpieron su sueño. Es común en el hombre, ante un momento de peligro, caer ¿en dónde? En el desespero, en el miedo, en el pánico, en el temor. Es normal que eso suceda. Pero ¿cuántos de nosotros no imitamos el ejemplo de los apóstoles que buscaron la solución? Levantando los ojos y buscando aquel que tenía poder sobre lo que Él había creado. Y Dios los escuchó inmediatamente. Solamente a Cristo yo tengo que clamar para que Él haga la obra en nosotros. Y viene lo mejor de esta predicación, lo mejor de hoy. Imagínense, cuarto punto, la tormenta después de la calma. ¿Cómo así que la tormenta después de la calma? ¿Cómo así? ¿Eso es absurdo? No, no es absurdo. Viene lo más espectacular de esto. Verso 41. ¿Dónde está su fe? Les digo, oiga, ¿dónde está, hermano? ¿Por qué estáis amedrentados? No les he probado que pueden confiar en mí en cualquier situación que ustedes estén viviendo. No les he demostrado, no se los he dicho, no se los he enseñado. No. ¿Cuántos de nosotros nos turbamos en los momentos de dificultad y de crisis y de temor? Póngale cuidado. La tormenta después de la calma. Verso 41. Entonces temieron con gran temor. Entraron en pánico. Entraron en más miedo. Y mire, y decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le hace caso? ¿Quién es eso? Y entraron en pánico porque se dieron cuenta que estaban ante el Dios del cielo y de la tierra.
Y cuando uno está enfrente de Dios del cielo y de la tierra, ¿qué hace? Le entra pues el miedo, el pánico, el temor. Abraham, cuando le estaba rogando por Sodoma y Gomorra, ay no, pero es que allá está el ungido, mi sobrino Lot, ese es un evangelizador y un discipulador, ese imagínese, tiene una chusma allá en Sodoma y Gomorra. Y le dice el Señor, pues bueno, el papá Dios le dice, bueno, Abraham, yo no sabía, hermano, muéstrame 50. Y bueno, de ahí le va rebajando y le dice, bueno, yo, aunque no soy ni polvo, ni ceniza, ni polvo, he comenzado a hablar el miedo que tenía Abraham ante la realidad. Y es que hoy se ha perdido el miedo, el temor a Dios. ¿Y que el temor a Dios qué es? Obediencia, respeto, ¿y qué? Y adoración. ¿Y qué de Manoa, el papá de Sansón? Del vago ese, del enaguago ese de Sansón. La mujer de Sansón había tenido una revelación que el Señor se le había aparecido. Después le dice, mire, vamos. Y estaban ofreciendo el sacrificio. Y el Señor se le vuelve a revelar. Y Manoa dice, ay, somos muertos porque hemos visto a Dios. ¿Y qué dejó? Yo sé que tú todo lo puedes oír, pensamiento que se quiere ser que oscurece el consejo sin entendimiento, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. ¿Y qué de Isaías en el capítulo 6? Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre de labio inmundo, han visto mis ojos la gloria del Rey. Soy muerto. ¿Qué tal? Si Isaías decía eso, ¿dónde nos quedamos nosotros? Yo un día, el Señor me dijo, es que mío, si yo me le llego a aparecer a usted se muere de una vez, claro. ¿Por qué hoy, Señor, hoy nos aparece? Porque Manoa. ¿Y qué de Ezequiel en el capítulo 10, que también vio una visión espectacular de Dios y cae como muerto? ¿Y qué de Daniel en el capítulo 10? Que también cayó como muerto. Y terminemos con Juan en el Apocalipsis. Vieron mis ojos, imagínense, siendo discípulo del Señor y lo vio en su gloria y cayó como muerto. Ese fue el pánico que le escogió, peor. Por eso la tormenta después de la calma. De conocer ante quién está. Yo le pregunto, ¿cuánto respeto, veneración y obediencia tenemos ante el soberano Señor del cielo y de la tierra? Pocón, 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 pocón. Y él recuerda, Pedro recuerda en Lucas capítulo 5, verso 4, que estaban trabajando todo el día y no pescaron ni moscas. Y el Señor le dice, boca mar adentro. Y se llenó la barca. Y cuando llegó, y vieron que la barca, no me han dicho que decía un día de esas toneladas de peces que llevaba. ¿Qué le dijo Pedro cuando llegó a tierra? Se encontró con el Señor de una vez de rodillas. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecado. ¿Sabe por qué? Porque los animales y los peces obedecen a donde Dios quiere que vayan. ¡Qué maravilloso! Y claro, ante la majestuosidad del milagro que hace el Señor a Pedro, y no solamente Pedro, sino también los que lo acompañaban, cayeron de rodillas delante de Dios. Sí, el temor después de la calma. Fue tremendo conocer la verdad de Dios en nuestras vidas. Esto es aterrador porque Dios me ve y me conoce y sabe quién soy yo. No me le puedo esconder al Señor. No me le puedo esconder al Señor. ¿Quién es este?
¿verdad? Bueno, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Pues ¿quién es? Nuestro Redentor, nuestro Salvador. El que ofreció su vida por nosotros para darnos la libertad y para traernos la paz y el amor que debemos nosotros tener unos a otros. Es una experiencia aterradora cuando uno entiende que está en la presencia de Dios, que está en la presencia del único Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pues el Señor. Necesitaban saber no solo que era su Señor y su Dios, sino que era su protector. Que era su protector. Miremos lo que dice el Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Y primera de Pedro 5:7. Echando vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. ¿A quién echa usted la ansiedad? ¿A su marido? ¿A su esposa? ¿A sus hijos? ¿A quién va? ¿A quién recurre en el momento de la dificultad, de la tormenta? Y van a buscar uno que sea peor que ustedes, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. El único que puede sacarnos a nosotros de las tormentas de esta vida es aquel que me ama con amor eterno y por tanto me ha prolongado la misericordia. Fue un viaje interesante después de que hubo la calma ahí en todos. Al llegar al otro lado, pero mucho más interesante será lo que experimentarán después de que se bajen. Pero eso lo vemos el próximo sábado. Pongámonos de pie. Bueno, el próximo sábado lo verán. Pensaron que iban a encontrar descanso, van a encontrar algo similar por ahí. Bueno, démosle gracias a Dios por este momento, por esta palabra que es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos que penetra allá en los socavones del corazón y discierne, sana, libera, rompe toda cadena, toda ligadura, toda presión, toda angustia, todo estrés. Oh Dios, qué preciosa es tu palabra, Señor. Aquel día Marcos nos define al Señor como el único y soberano Dios del cielo y de la tierra en el capítulo 1, verso 1, en el primer versículo. Estamos ante el Dios hecho carne. Y siempre lo principal del ministerio de Jesús fue la enseñanza, la educación, a sacar a la gente de la ceguera, de la ignorancia. A que pudieran abrir sus ojos ante las maravillas de su ley. Y ese día
La multitud se agolpaba ahí. En las orillas del mar de la Galilea. Y se subió a una barca y les enseñó todas las parábolas. Y cuando había como un medio descanso, sanaba a los enfermos, a todos los que llegaban. Ya bien tarde, despidió a la multitud. Y les dijo a los discípulos, vamos al otro lado. Y muchas barcas lo siguieron porque estaban llenos de la palabra de Dios, que estaba produciendo la sanidad, la medicina, la curación, tanto espiritual, psicológica y física. Y se fueron alegres, en un viento cálido, en un viento agradable, navegaban. Todos con la seguridad que en un instante llegarían. Iban felices, contentos, recordando todas las parábolas, toda la enseñanza. Y es algo bien interesante, que el Señor inmediatamente subió al barco, fue y buscó un cabezal, como dice Marcos. Hoy sería una almohada, e inmediatamente quedó dormido, porque esta es una imagen ilustrativa de que el Señor era realmente en su humanidad de hombre, exhausto, cansado, se durmió inmediatamente. Pero la dicha, la felicidad se cambió en miedo, en pánico, que en una tormenta, un vendaval, con unos vientos a una velocidad que alzaban unas olas tremendas, grandes, altas, y en medio de una oscuridad tremenda. Imaginémonos un poquito ahí. El temor a la muerte. ¿Para dónde corrían si estaban de noche? En una oscuridad. Y si estaba en una tempestad, tenía que ser una oscuridad todavía mucho más densa. Y entraron en pánico, en un miedo impresionante. Pero muchos de los que viajaban ahí sabían y conocían y estaban familiarizados por esas tempestades en el mar de la Galilea. Pero lo que estaban viviendo y experimentando era algo anormal, era algo sobrenatural, era algo impresionante que nunca lo habían visto. Pero era una tormenta creada por Dios para que ellos conocieran que el que iba en la barca era realmente Dios. Estaban ante Dios hecho hombre, el que tenía poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Y esta tormenta el Señor, Papá Dios, la hizo
para que pudieran ver el poder sobre la creación. Él era Dios. En esa situación de pánico, de temor, y en esa situación yo he visto muchas situaciones que el clamor, el lloro, el lamento, el gemir desde lo profundo del corazón es: Dios mío, sálvame, Dios mío, ten misericordia. Porque la mayoría no estamos preparados para un encuentro con Él. Pero ellos, los apóstoles, estaban totalmente convencidos, los discípulos, de la relación que tenía con el Padre, de la comunión que tenía con el Padre. Y por eso lo buscaron, porque creyeron que solamente Dios podía hacer ese milagro. Al principio, claro, desesperados, con un miedo terrible a la muerte. Al terminar ahogados en ese mar, encrespado, con olas aterradoras, fueron y lo despertaron. Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te das cuenta? ¿Por qué nos abandonas en este momento? Sálvanos que perecemos. ¿Cuántas veces nosotros, teniendo a Cristo en nuestro corazón, y las tempestades nos nublan la visión y nos enceguecen totalmente por el pánico y por el miedo? Estos estaban así. Y cuando Él se levanta con una calma, con una tranquilidad, y reprende al mar y al viento, e inmediatamente el mar y el viento, creados por Dios, obedecieron la voz de su creador. Si el mar y el viento obedecen, ¿por qué los guiñapos humanos no obedecemos? ¿Por qué los gusanos de este mundo no obedecemos al soberano Señor? ¿Por qué somos tan tardos para oír y ciegos para ver? Oh Dios maravilloso, gracias, porque en medio de la tribulación y del inminente peligro de la pérdida de la vida, oh Dios, tú escuchaste el clamor de ellos y también de los que venían en las otras barcas, porque así es tu amor, tan grande, tan perfecto, tan sublime, tan misericordioso. Tanta compasión que derrama el Señor, enamora mi corazón. Sedúceme, me inclina mi corazón a ti, Señor. Quita toda necedad, toda terquedad, toda arrogancia, toda soberbia, toda religiosidad. Quítala hoy de mi vida para obedecerte a ti, Señor. A los discípulos no le quedó duda, y su fe con toda seguridad se fortaleció ante esta situación. Que fortalezca hoy mi fe, Señor, de creer que veremos la bondad tuya en la tierra de los vivientes.
Oh Dios maravilloso. Claro, porque tú calmas. Volvió la felicidad, la vista, ay, el descanso. Ay. Pero la enseñanza de Dios Padre era que aprendieran a confiar en Él aún en las circunstancias más aterradoras de las aguas. Oh Dios. Pero lo más aterrador fue cuando ellos abrieron sus ojos ante la majestuosidad del que estaba delante de ellos. Aquel que Marco nos quiere enseñar, a quien miro yo en las circunstancias adversas, a quien veo, a quien busco, a quien clamo, a quien miro. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Pues es el único Rey de reyes y Señor de señores, el soberano absoluto del cielo y de la tierra, el dueño de nuestras vidas. A Él es el que tenemos que mirar. A Él es el que tenemos que entregarle nuestro corazón hoy. Gracias, Señor, porque echamos hoy nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Oh Dios maravilloso. Llegaron a la otra orilla, tranquilos, confiados. Pero la sorpresa que se llevarán cuando bajen es enorme también. Pero prepáranos para que muchos vengamos el sábado a ser ministrados por ti. Porque ¿quién es este? Es mi Dios, es mi Salvador, es mi libertador y el que me dio la vida eterna. A ese, toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesús. Gracias porque tu palabra es sanidad y medicina y curación. Tu palabra es libertad. Tu palabra, Señor, es realización y plenitud. Gracias por este banquete tan maravilloso, Señor. Qué delicia es estar en la compañía tuya, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada y produzca el fruto al cual tú la has enviado hoy. Que haya muchas sanidades, que haya muchos nacimientos hoy, para que aquellos que están en tormentas hace tiempo puedan hoy encontrar el descanso y la paz que viene solamente del corazón paternal de Jesús. Oh Dios, que traiga la luz de Jesucristo, que brille en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra vida de pareja. Oh Dios, nos vamos llenos en nuestro corazón. Y todos los que están conectados en nuestro Facebook, nuestro canal del Ministerio Internacional para la Convicción de Eternidad, y de nuestro canal de YouTube, que también, Señor, reciba la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristezas a nuestra vida. En el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo, a ti, Padrecito Santo, Padrecito bueno, todo honor y toda gloria, hoy y siempre. Amén. Amén. Bueno, qué chévere. A todos los que estuvieron en nuestro canal ahí de Facebook, a todos los conectados, que si les gustó esta predicación, por favor dale like, comparta con otros y nos vemos el próximo sábado, porque cuando bajen el sábado